Hola, buenos días. Buenos días a los que están saludando por el chat. Bienvenidos a la Mesa de Políticas de la Información de la Sexta JIRIP del Departamento de Humanidades, Bibliotecología y Ciencias de la Información. Están saludando de Córdoba, compañeras de Uruguay, de La Matanza también. Ahí se va a presentar también, vamos a saludar a mi compañera coordinadora de mesa, Elisa Fernández. Bueno, me presento, mi nombre es Alejandra Aracri y estamos coordinando la mesa con Clarisa Fernández. En esta oportunidad tenemos una mesa que inicia esta edición, es la primera vez que tenemos mesa de políticas de la información, y ha sido un gusto enorme contar con las presentaciones y las propuestas que recibimos. Vamos a pasar a escuchar. Les contamos a los que están escuchando y participando de esta mesa, vamos a estar recibiendo y anotando las preguntas que surjan de cada exposición a través del chat, para al final de todas las presentaciones hacer las devoluciones. Acá estamos, bueno, yo soy Clarisa Fernández, la compañera de mesa de Ale, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a arrancar con nuestra mesa. La modalidad que vamos a tomar de exposición es que yo voy a ir presentándolos y presentándolas a ustedes y a sus trabajos. Vamos a hacer todas las exposiciones y después de eso vamos a, como decía Ale, dar lugar a las preguntas y a las consultas. Vamos a comenzar con el trabajo titulado De bibliotecarios aislados a bibliotecas en red, redes de trabajo colaborativo en bibliotecas universitarias argentinas, de Paula Osinaga, de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, Paula, bienvenida. Buen día a todos y a todas. No sé por qué tenía la intuición de que iba a ir primero, o sea, como que sabía que iba a ser la que rompa el hielo. Pero bueno, arranco, son más o menos 10 minutos, ¿no es cierto? Ustedes me van diciendo igual. Sí, yo preparé una presentación, gracias. bárbaro. Yo preparé una presentación, también pido disculpas de antemano ante los ruidos que puedan surgir de animales y obras alrededor de mi casa, pero bueno, traté de que esté todo en orden. Vamos a ver cómo funciona. ¿Puedo compartir pantalla yo? Sí, estás designada como coanfitriona. Fíjate si lo podés hacer y cualquier cosita nos avisás y te socorremos. A ver. Share. Ahí está, perfecto. Estamos. Ahí vamos. Ahí está. Es un poco lento. Bueno, ahí está. Bueno, principalmente quería agradecerles por haber aceptado mi ponencia. Yo considero estos espacios como muy importantes. De hecho, una de las conclusiones de mi trabajo justamente apunta a la importancia de estos espacios de intercambio en la disciplina, que no son tan nuevos, es decir, no son tan viejos, son nuevos, y creo que aportan muchísimo al crecimiento profesional de nuestra carrera, ¿no? Cuento un poco el contexto de este trabajo. Este trabajo integrador lo realicé para la especialización en gestión de bibliotecas de UCES, que realicé del año 2017 al 2019. Es decir, que este trabajo le pasó la pandemia por encima, digamos. Es una parte que no llegué todavía a actualizar, pero bueno, a raíz de hacer esta presentación también surgieron varias cuestiones a pensar para adelante, ¿no? Para arrancar les comento que yo en esta presentación utilicé lenguaje inclusivo. Yo cuando realicé el TFI en su momento, lo realicé todo con lenguaje inclusivo, lo terminé hermoso con la bibliografía, lo entregué, y me lo devolvieron porque la RAE no reconoce el lenguaje inclusivo.
Así que lo que hice ahora yo lo aviso de antemano para que sepan que en esta presentación yo utilizo el lenguaje inclusivo. Bien, en este contexto que les comentaba, de que ustedes ya conocen, de crecimiento exponencial de las tecnologías, como bibliotecarios hemos tenido muchos desafíos. Yo creo que el principal es el de sostener las bibliotecas en este entorno virtual, brindando servicios actualizados, ¿no es cierto? Por ello me surgieron muchos interrogantes, que paso, ahora sí, preguntas disparadoras, ¿no? ¿Cómo se refleja en las bibliotecas de las universidades nacionales argentinas el crecimiento de las redes colaborativas? Una de ellas es esa pregunta. Luego, cuando voy mostrando la presentación, algunas las he podido responder, otras están abiertas aún, ¿no? Los profesionales de la información deben realizar actividades que están fuera de las tradicionales de biblioteca. ¿Cómo nos preparamos como profesionales de la información a cargo de estos espacios para este nuevo desafío? Y introduje, digamos, en mi trabajo, la palabra política dentro de lo que es el ámbito de la biblioteca. Que, si bien hoy en día quizás la política, ya sabemos, está metida en todo, como que dentro de lo que es nuestra carrera, está como bastante invisibilizada, y hay mucho de política en las bibliotecas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta fue esta, ¿no? Bibliotecas y política, bibliotecarios involucrados políticamente, ¿cómo poder utilizar esto para lograr nuestros objetivos? Sí. Bueno, no voy a hablar mucho de teoría, sí, algunas cosas que anoté. Cuando empecé a hacer el recorrido teórico, encontré mucho material de España, sobre todo porque fueron los primeros que pensaron las bibliotecas como consorcios. Al principio se pensaba mucho en el tema de la compra aunada de material, que era más barato, o sea, generar compras colectivas de libros a menores costos, ¿no es cierto? O sea, fue como lo primero que unió bibliotecas que generó consorcios de bibliotecas para generar mejores servicios desde este lugar, ¿no? Después, bueno, se abrieron un montón de cuestiones ligadas también a lo que es difusión de los eventos compartidos, y ni que hablar con la compra de recursos digitales, ¿no? Que eso también, de hecho, dentro de la pandemia, se ha generado, por lo menos en la red a la que pertenecemos desde UNIPE, que es RedIAB, que ya más adelante la voy a nombrar. Se han hecho, bueno, estudios y sondeos de distintos recursos digitales para hacerle frente a la pandemia, ¿no? O sea, al tiempo fuera de la biblioteca, con bibliotecas cerradas, universidades cerradas y demás. Bueno, no les leo esto, es bastante teórico, es más o menos lo que les dije, pero bueno, como el concepto fundamental es esto de unir esfuerzos y enlazar instituciones para que las experiencias sean lo más enriquecedoras posible, ¿no? Y sobre todo potenciar los servicios para los usuarios, ¿no? Bueno, a ver, nos vamos un cachito antes, porque una de las cuestiones que surgió muy fuertemente en el trabajo cuando hacía la investigación es lo indispensable del trabajo mancomunado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el trabajo interno dentro de la misma universidad, digamos, dentro de la biblioteca, y la biblioteca dentro de la universidad, y que ese trabajo mancomunado pueda unirse a otros trabajos mancomunados, ¿no? Es como la idea, como el ideal de la cooperación bibliotecaria, ¿no? Sería como el ideal. Pero bueno. Vamos. Bueno, para el trabajo lo que hice fue un rastreo de las universidades nucleadas en el CIN. El CIN es el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a las universidades nacionales. Dentro del CIN está la RedIAB, que es la red de bibliotecas que está avalada por el CIN. Por eso mi recorte fue bastante específico, si bien es amplio, porque cubrí casi la mitad de las universidades nacionales. Hice un recorte también de años, las creadas antes del año 2000, porque bueno, después del 2000 hubieron, de hecho, UNIPE, donde yo trabajo, no está dentro del sondeo. Y bueno, la respuesta que tuve en cuanto a bueno, las preguntas que envié y demás,
fue muy satisfactoria, digo, me han contestado muchos colegas, que eso también tiene que ver mucho con la cooperación, ¿no?, bibliotecaria entre colegas. Bien. Bueno, esta es una de las primeras preguntas. ¿La biblioteca en la que usted trabaja está adherida a alguna red de trabajo colaborativo? La respuesta es, bueno, ustedes ven, mayoritariamente sí. La segunda, ¿considera que los profesionales de la información deben adquirir unas aptitudes para participar en las redes colaborativas? El 93,8% dijo que sí, un pequeño porcentaje dijo que no. Eso luego lo abarcaré en las conclusiones. Y si considera que el trabajo colaborativo en bibliotecas es importante, el 100% dijo que sí. Bueno, una de las preguntas de tipificación de redes, que bueno, debido al recorte que les comentaba previamente, la mayor parte de las bibliotecas consultadas pertenecen a Rediab como la más abarcativa, y en un segundo lugar está Runcov. Y después, bueno, ahí hay algunas redes locales, ABUC, Roble, Vitruvio, pero bueno, en menor cantidad, de la muestra que les comenté previamente que yo separé para este estudio. Bueno, justamente como yo me nucleé en las universidades que nuclea el CIN, justamente, era la más representativa, es Rediab, por eso es la que más en la torta se ve. Sin duda que todas las redes que no figuran en este gráfico de mi recorte son el resultado del trabajo de profesionales que, digamos, son tareas que no están dentro de lo que normalmente, las tareas tradicionales de los bibliotecarios y bibliotecarias, ¿no? Que un poco apunta el trabajo a visibilizar ese trabajo que es de gestión política dentro de las bibliotecas, ¿no es cierto? Bueno, a ver. Pasamos para otra. Bueno, cuando las preguntas que realicé, más allá de, bueno, del sí, del no, de estar todos de acuerdo en que las redes de cooperación bibliotecaria son importantes, cuando la pregunta era ¿para qué? O ¿para qué sirven? O ¿para qué las utilizan las redes? O ¿en qué nos ayudan como profesionales de la información? Bueno, la mayoría se pusieron de acuerdo como en la actualización profesional o capacitación, promoción y difusión, que fue una de las cosas que dije al principio, esto de generar eventos compartidos, o bueno, auspiciar, ser auspiciantes de eventos de otras bibliotecas y demás. Bueno, mejoran los servicios, esto de la compra mancomunada de material, o de material digital también en esta era. Una palabra que surgió mucho fue la palabra sinergia, que tiene que ver con el trabajo conjunto, ¿no? de unir energías de alguna manera, como para el trabajo en común, ahorro de costos, y visibilización de la biblioteca, de las bibliotecas. Bueno, acá todos coinciden en la importancia y lo fructífero que resulta para las bibliotecas el trabajo cooperativo, y esto de compartir las experiencias. Por eso, al principio agradecí este espacio, me parecen espacios recontraválidos para llevar adelante lo que es la cooperación y el desarrollo profesional. A ver, vamos con la otra. Otro de los resultados observados tiene que ver con esta pregunta que realicé al principio respecto de las aptitudes o la percepción que tenemos como bibliotecarios de nosotros mismos, ¿no? Porque, por eso también el título de la ponencia, ya la biblioteca solas, el bibliotecario solo en la biblioteca ya sabemos que no está y que no sirve el bibliotecario aislado, ¿no? El que trabaja solo con el libro, eso ya hace tiempo no está vigente, pero me surge una pregunta más a nivel de la capacitación que tenemos dentro de las carreras, y las aptitudes distintas que debiéramos, si es que debiéramos tener, para enfrentar este tipo de trabajo. Por la experiencia personal, las redes de trabajo colaborativo son
trabajos a pulmón. O sea, no es un trabajo, no es algo que un superior pida. En mi caso personal, esa es mi experiencia. Digamos, es como, es un trabajo que se genera hablando con un colega, que pensó en la idea de que estaría bueno que, por ejemplo, todas las bibliotecas de universidades nacionales tuviesen un espacio en el que pudiesen trabajar distintas temáticas. Por ejemplo, en Rediar se trabaja mucho esto del acceso a las bases de datos del MinSIT, bueno, la representación de los bibliotecarios y bibliotecarias en estos espacios. Entonces empieza a surgir la necesidad de repensarnos como profesionales para ver qué necesitamos, más allá de la formación académica, para poder validar estos espacios y tener nuevas aptitudes, ¿no? Digamos, como actualizarnos profesionalmente, no solo en lo que es la currícula de las carreras, que también está buenísimo actualizarlas, sino también en nuevas aptitudes. Las respuestas, bueno, fueron trabajo participativo y en equipo, actualización profesional, bueno, habilidades en comunicación, eso me pareció muy importante recalcarlo, porque bueno, la comunicación dentro de la mayoría de los espacios es dificultosa, por diferentes razones, y bueno, a partir del vínculo social, ¿no? La biblioteca siempre fue un espacio eternamente cerrado, ¿no? Antes, y es como que ahora esta explosión de la 5 minutos, ya cierro, nos invita un poco a la proactividad, ¿no es cierto? A salir un poco de ese lugar en el que estábamos y proponer, ¿no? Proponer, militar también los espacios que uno crea que son importantes para la biblioteca, gestionar, digo, desde cualquier lugar de la biblioteca, no es necesario dirigir una biblioteca para gestionar. Uno puede tener ideas y bueno, y militarlas, gestionarlas y proponerlas, ¿no es cierto? Un poco esa es la idea. También sabemos que todos los ambientes, todas las bibliotecas, todas las universidades tienen su mundillo que puede tener limitaciones, ¿no es cierto?, en el que uno se tope con el no, o con la problemática, pero bueno, ese es el desafío, digo, que tengamos esa seguridad como profesionales de que estamos apostando a una mejora en los servicios, una mejora para la biblioteca general, ¿no? A ver, creo que una más. Una más. A ver. Bueno, y dentro de este cambio que yo percibo al respecto de cómo nosotros como profesionales de información nos percibimos a nosotros mismos, parece un trabalengua, pero es así, está la palabra de innovación, ¿no es cierto? Como que, bueno, esto es lo que decía, sí, lo que decía hoy de la sinergia, me pasaste como 3 juntas, yo ya sé que tengo que terminar, pero no tan rápido, pero ya me están echando, bueno. Bueno, esto que lo que decía recién respecto a la sinergia, la productividad y las habilidades comunicativas, que me parece que está bueno pensarlo para incorporarlo dentro de la currícula, yo no sé si como una materia en particular, pero estaría bueno que se empiece a pensar en materias que abarquen cuestiones de gestión política dentro de las bibliotecas. Si bien tenemos, bueno, gestión de colecciones, son cosas muy definidas, yo me refiero por ahí más a lo que es gestión política, básicamente, dentro de la biblioteca, ¿no? Es como que, no sé si podría llamarse así, pero bueno, es lo que planteo yo. Una más, Ale. Esto es lo que decía de las conclusiones, bueno. Bueno, mediante el intercambio pongo acá que las diversas realidades, que es importante la vinculación entre las instituciones, digamos que como bibliotecas solas y no vamos a ningún lado, mucho menos con el contexto tecnológico que cambia vertiginosamente, mucho menos, se notó mucho durante la pandemia, que si no trabajamos conjuntamente, como que no se avanza. Por eso pongo lo de replantearse la formación que adquirimos, y saber que hay cosas también que van más allá de la cuestión académica, sino que bueno, son cómo nos vemos
como profesionales de la información, en qué lugar nos vemos y cómo queremos proyectarnos, ¿cierto? Dentro de la biblioteca que trabajemos, sea cual sea universitaria, sea popular, sea la que sea, ¿no? Y bueno, y utilizar esto, la política como herramienta, utilizarlo en las bibliotecas como herramienta de transformación y de crecimiento, ¿no? Dejar de que la palabra sea un poco tabú, quizás, y darnos cuenta de que existe mucho trabajo político dentro de las bibliotecas a todo nivel, y que sea para bien, que sea bueno, ¿no? Que empecemos a vernos como generadores de esto, porque las redes de trabajo colaborativo son el pulmón del laburo del bibliotecario, bibliotecaria. O sea, ese es el pulmón, no hay una paga extra. Nosotros, por ejemplo, en Rediab nos reunimos por sede, nos reunimos cada sede, hay grupos por zona, perdón. Y bueno, y no es una cosa que quizás hasta los superiores ni saben, ni se enteran, no saben, desconocen, pero tiene todo un reglamento para elegir autoridades. Digo, hay mucho laburo atrás de las redes colaborativas. Más allá de que después el resultado que dan, hay mucho laburo, y es mucho laburo a pulmón. Entonces, que se visibilice eso está en nosotros, en cómo mostremos la importancia de este trabajo ante las autoridades, y cómo lo reconozcamos para nosotros mismos, ¿no? Así que bueno, perdón por todos los problemas que tuvimos, pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, a vos. Muy interesante todo lo que nos has contado. Vamos a continuar con el trabajo titulado El acceso a la información pública, proyecto de enmienda a la normativa nacional argentina y recomendaciones para el caso de la provincia de Buenos Aires. Lo va a presentar Celeste Medina, quien es del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP-CONICET, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Celeste. Bueno, te escuchamos, es un gusto tenerte aquí en nuestra mesa. Muchas gracias, para mí es un placer estar en esta mesa, y es una gran alegría que se haya incorporado una mesa con este tópico tan necesario. Bueno, mi trabajo, como bien lo nombraba Clarisa, releva algunos conceptos básicos sobre información pública y sobre el derecho de acceso a la información pública, que simplemente voy a repasar para ahondar luego en el objetivo del trabajo, que es más bien una propuesta concreta hacia la normativa existente. Para introducir, es importante que sepamos que la información pública, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es aquella que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado. También es la información que el Estado produce, o también aquella que está obligado a producir, y la que está en poder de quienes administran servicios y fondos públicos, únicamente, por supuesto, en relación a los servicios y a los fondos recibidos por el Estado, es decir, organizaciones que sean subsidiadas, por ejemplo, por el Estado, tienen que dar cuenta de todo aquello que se genera con esos fondos. También tiene que ver con la información que el Estado capta, aunque no produzca el Estado, pero que sí la tenga bajo su tutela, y que la tenga que recolectar para poder cumplir sus funciones. O sea, el gran generador de información pública es el Estado, y son los organismos que reciben fondos del Estado. El derecho de acceso a la información pública se enmarca en los derechos humanos porque se vincula al derecho de la información en términos bien generales y al derecho de libertad de expresión, pero va más allá, porque es un derecho particular, es un derecho de los que se denominan fundamentales. Es un derecho también denominado instrumental, ¿no? o de tipo herramienta, porque posibilita el acceso a otros derechos, y eso hace que no solo tenga que ver con lo personal, con un derecho personal, sino con un derecho colectivo, y que también se vincula al ejercicio de una ciudadanía plena. De allí que su importancia sea sustancial. Está muy trabajado dentro del garantismo en el ámbito penal, porque también tiene que ver, digamos, está muy vinculado a ello.
En relación al trabajo que yo presenté, mi interés es analizar cuál es la normativa nacional en la Argentina y cuál es la normativa de la provincia de Buenos Aires al respecto. A nivel nacional, para hacer un raconto, la normativa que lo contempló explícitamente por primera vez, porque implícitamente ya está en la Constitución, pero explícitamente nació como un decreto, un DNU, en el año 2003, el decreto 1172, que lógicamente por su naturaleza de decreto nacional, tenía una limitación. Al emanar del Poder Ejecutivo solamente abarca al Poder Ejecutivo Nacional y a las organizaciones que reciben fondos de dicho poder. Por tanto, quedaban por fuera el legislativo y el judicial. De todas maneras, lo que se rescata de este decreto es que puso en agenda nacional el tema por primera vez y que empezó a cobrar relevancia. No solo eso, sino que también se generaron muchísimos espacios en los organismos nacionales, en los ministerios, como agencias para atender el acceso a la información pública en cada uno de los lugares, y se realizaron capacitaciones. Tanto al personal como a la ciudadanía en distintos espacios, algunos de ellos en lugares académicos. Por tanto, por primera vez empezábamos a escuchar que había un decreto, que podíamos pedir y de qué manera hacerlo, con todas las limitaciones que tenía ese decreto particular. Por supuesto, empezábamos a decir, ¿por qué un decreto? ¿Por qué no una ley? Nace en el año 2016 una ley, la ley 27275, que es la que nos rige, y realmente la festejamos porque responde a las recomendaciones de organismos internacionales como la OEA, que incluso hasta estos organismos internacionales hasta proporcionan un modelo para elaborar este tipo de leyes. Por supuesto que la ley significó un avance con respecto al DNU, porque lógicamente incluye al acceso a la información pública de los 3 poderes del Estado, y algo muy interesante que tenía la letra original de la ley es que obligaba a la creación de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública como un ente autárquico que pudiera de alguna manera servir como un observatorio y también como un auditor, un garante del cumplimiento de ese derecho, y un organismo al cual uno pudiera acudir cuando no se respondieran los pedidos o cuando se hicieran de manera sesgada, incorrecta, etc. Muy curioso es que a pocos días de promulgarse esta ley, ese artículo que indicaba la función y la separación de cualquiera de los 3 poderes de esta agencia fue corregido por un nuevo DNU que le quitó autarquía e independencia, dejándola en el organigrama dentro del Poder Ejecutivo, es decir, podríamos decir como una empleada de un poder al cual tenía que controlar, ¿no? Tiene que controlar, porque eso sigue siendo así. Esto nos demuestra que hay los acuerdos políticos, ¿no?, que hay detrás de algunas cuestiones y que a veces tienen repercusión, otras veces no, y que uno se entera y festeja una ley y resulta que 2 días después le van cambiando y le van retocando los artículos. No es un detalle este, y esta ponencia se suma a las denuncias de periodistas y de organizaciones que inmediatamente notaron este retoque. Como primer punto, ya la propuesta es que se devuelva a dicha agencia las tareas, las acciones y la separación necesaria de los poderes a los que debe controlar, es decir, que se vuelva a la letra original de la ley. En cuanto a la provincia de Buenos Aires, la normativa que está vigente es la ley 12.475, que es del año 2000, es bastante viejita, el decreto que la regula se firmó en el año 2004, y entre la ley provincial y el decreto hay algunas incoherencias, y además hay algunas incoherencias con cuestiones básicas con respecto a lo que significa el derecho de acceso a la información. Por ejemplo, una de las limitaciones que tiene la ley provincial es que solamente regula la información que emana del Poder Ejecutivo provincial y de los organismos que reciben fondos de ese poder, no toca al legislativo ni al judicial. Y hay incoherencias porque la ley dice que quien realice el pedido debe tener razones legítimas para solicitarlo y las debe dejar expresadas en la nota que realice por escrito. Esto de dejar explicitado por qué uno está pidiendo esa información
no solo es inconstitucional, sino que va en contra de todas las recomendaciones internacionales sobre el tema. Y además esto de hacer una nota por escrito, por supuesto que es engorroso, que ya inhabilita que uno se tenga que acercar y conocer por anticipado cuál es el ministerio, el organismo al cual pedir, que por ahí uno no lo sabe. Uno sabe que necesita cierta información, pero no sabe dónde puede estar o de quién puede emanar dentro del Poder Ejecutivo. En el capítulo 3 del artículo 12 del decreto que la regula, también dice que el pedido se tiene que presentar en esa institución, como decíamos concretamente, pero lo que sí es cierto que este contexto de pandemia logró que desde el sitio de la actual Dirección de Acceso a la Información Pública de la provincia se puedan realizar los pedidos a través de un correo electrónico. Hay que llenar un formulario y adjuntarlo a un correo electrónico. Pero sí hay que decir a qué ministerio está dirigido, lo cual ya hace que no sea del todo, no sea sencillo poder acceder a la información pública de la provincia, solo del Poder Ejecutivo estamos hablando, ¿no? O sea, a diferencia de la ley nacional, la provincia no adecuó su normativa a las recomendaciones internacionales, quedó bastante caduca. Como deficiencias de ambas normativas, decimos también que ninguna brinda especificaciones sobre el sistema o los sistemas de información que van a permitir la organización de esta información y su accesibilidad, ni quién o quiénes van a ser las personas que trabajarán en dichos sistemas, o sea, qué perfiles de personas trabajarán en dichos sistemas, porque no solo hay que hacer que esa información esté organizada para que su accesibilidad sea real, simple, fácil, llana, sino que también hay que proteger aquellos datos sensibles, que en nuestro país, digamos, suele haber complicaciones al respecto, aunque está muy claro cuáles son los datos sensibles y privados. Muchas veces conocemos muchos datos sensibles, como por ejemplo la salud mental de una persona famosa, partes médicos de la salud mental de alguna persona porque es famosa, algo que debiera ser totalmente cuidado, y sin embargo no sabemos, digamos, qué se hacen con determinados fondos públicos o qué pasa con determinadas deudas que adquirimos como país y que vamos a pagar por generaciones, ¿no? Propuestas concretas del análisis realizado. Bueno, para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública hay que abordarlo desde diferentes áreas. La letra de la ley debe ser lo más clara y accesible posible y tiene que adecuarse a las recomendaciones internacionales. Debe contemplar la información producida o que esté en guarda de los 3 poderes del Estado, cosa que no le pasa a la provincia, y de las organizaciones que reciban fondos de dichos poderes. Pero además tiene que haber una pata o un área de formación a los agentes del Estado, configurar niveles de responsabilidad de cada uno. Se deben planificar campañas de sensibilización a la ciudadanía para que hagan uso de este derecho de acceso a la información pública que muchas personas desconocen, y los sistemas de información pública deberán ser creados y gestionados por profesionales de la información que trabajan de manera interdisciplinaria, ¿sí? Informáticas, informáticos, bibliotecarias, bibliotecarios, archivistas, diseñadores, comunicadoras, una rama amplia que pueda garantizar sistemas sólidos que preserven la información sensible, que no es accesible al público, y que garanticen sí toda aquella que sea información pública, pero además que la puedan garantizar más allá de las gestiones que momentáneamente gobiernan, que es el clásico problema que tenemos. Cambio de gestión, se pierde información. Entonces, estos sistemas deben estar pensando para los usuarios de la información y tener en mira la transparencia, que es uno de los clásicos, de las clásicas herramientas que tiene este derecho. En cuanto a la ley nacional vigente, proponemos invalidar las modificaciones que limitaron la independencia de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, como ya mencionamos, y con respecto a la provincia de Buenos Aires se propone directamente una nueva ley, acorde a las recomendaciones internacionales, que contemple la información pública tanto de los 3 poderes, y lo mismo para para las 2 normativas, tanto nacional como provincial, subsanar las falencias de la normativa actual, hacer que el pedido de acceso a la información sea simple, online, sin necesidad de fundamentar el pedido, con una entidad autárquica a cargo de la observación del cumplimiento de dicha ley,
que no sea obligatorio identificarse con nombre, apellido y DNI, algo totalmente posible de implementar. De hecho, la ley mexicana tiene esta dinámica y funciona perfectamente. Al igual que en la Nación, lo que proponemos es incorporar el decreto reglamentario de la ley, que allí estén los requerimientos del sistema de información pública para garantizar la solidez y permanencia en el tiempo. Y para la provincia de Buenos Aires también incorporar estos perfiles donde entre tantas otras personas estaríamos bibliotecarios y bibliotecarias. Bueno, hasta aquí mi presentación. Bueno, muchas gracias, Celeste. Te agradecemos mucho tu presentación, muy interesante. Vamos entonces a la ponencia titulada Relevamiento, situación laboral de bibliotecarios y bibliotecarias en la República Argentina 2010-2020, a cargo de Norma Cancino y Miriam Franco, de Sindicalizándonos. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos. No sé si se está viendo bien. La conexión desde Bariloche con mi computadora está difícil. Así que me van a tener que avisar también si se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Sí, se Hay ve, solo un cartelito nomás que habría que sacar, pero se ve bien. Ahí se está viendo bien entonces. Perfecto. Bueno, les agradecemos la invitación a participar de las jornadas y celebramos el espacio de intercambio. Con Miriam vamos a contarles sobre el relevamiento de la situación laboral de los bibliotecarios en Argentina. Este es un trabajo que lleva a cabo la agrupación Sindicalizándonos desde 2010 y que se actualiza cada 5 años. El tema de la ovejita es porque justamente es nuestro logo, es una ovejita negra, que la van a ver repetida en todas las placas, porque nos va a ir indicando algunas situaciones que nos llamaron mucho la atención, justamente a partir de las respuestas que recibimos en este relevamiento. Sindicalizándonos se conformó apenas iniciado el año 2010, motivado por la variedad de problemas laborales, la falta de reconocimiento y la carencia de legislación en relación a nuestros puestos de trabajo, lo que ha sido siempre motivo de preocupación y discusión entre colegas de diferentes tipos de bibliotecas. Ustedes seguramente son muy jóvenes y no se acuerdan, pero hace 11 años atrás las listas de discusión eran espacios de debate, eran espacios de comunicación, donde resonaban estas controversias. Fue en una de ellas, justamente, Bibliotecarios Graduados de Buenos Aires, BIGRA, donde surgió la inquietud de la necesidad de un sindicato propio por y para bibliotecarias y bibliotecarios. A partir de allí generamos diferentes instancias para convocar, reunirnos, debatir. Se hicieron asambleas presenciales, debates, se formó una lista de interés, redes sociales, un programa radial y un canal de YouTube donde intentamos siempre generar un espacio de reflexión sobre estos diferentes problemas, un espacio de visualización también, e intervenimos en algunos congresos y reuniones de bibliotecarios donde el tema resulta de interés. En todas estas instancias se reflejaba la necesidad de una línea de investigación en relación a la situación laboral concreta del colectivo bibliotecario de nuestro país, ya que poco y nada había escrito, pero principalmente no existían relevamientos provinciales y mucho menos nacionales al respecto. En noviembre de 2010, y aún no deconstruidas, por eso hablábamos de bibliotecarios como genérico, como hace un momento hablaba Paula del tema del lenguaje inclusivo. En ese momento, bueno, utilizamos bibliotecarios como genérico,
y lanzamos el primer relevamiento. Recibimos un total de 447 respuestas de colegas de diferentes puntos del país. Y en eso también me apoyo en algo que dijo Paula, muy interesante, que tiene que ver con la colaboración también, y el trabajo cooperativo, responder, ¿no? Muchas veces a este tipo de encuestas que nos solicitan, o que inclusive estudiantes para preparar sus trabajos, sus tesis. Bueno, eso también habla un poco de nuestro colectivo, ¿no? O sea, qué tiempo nos tomamos para colaborar, a veces no solo en trabajos de investigación, sino también en algunas otras que tienen que ver con preparación de trabajos finales, por ejemplo. Estas respuestas nos permitieron tener una primera impresión de nuestro mercado laboral, y nos propusimos actualizarlo cada 5 años, por lo que en 2015 lo repetimos, y la cantidad de respuestas se duplicaron. Recibimos 814. También de diferentes provincias del país, aunque a algunas nos cuesta llegar un poco más, y en la última edición, en 2020, en plena pandemia, que contábamos con que quizás conseguíamos muchas más, porque pensábamos que los compañeros iban a tener más tiempo, recibimos 904. Con los datos recabados en 2010, iniciamos el estudio proyectado, y analizamos niveles de formación, puestos de trabajo, categorización en el mercado laboral, sueldos, formas de contrato, tipología de las instituciones bibliotecarias empleadoras, e inserción del estudiantado en el mercado laboral, entre otras temáticas. A este primer acercamiento lo complementamos con el análisis de los datos de las ediciones posteriores, y complejizamos la caracterización de la situación laboral del colectivo en las bibliotecas. Por ejemplo, considerando edad, género, antigüedad en la profesión, y los aspectos que consideraban debería abordar un sindicato de bibliotecarios. En el último cuestionario del 2020, por ejemplo, incluimos la situación de desempleados, autónomos, docentes y egresados que no acceden a su primer empleo en bibliotecas, así como también el abordaje de las condiciones de empleo y de las tareas de cuidado, ya que en un colectivo mayoritariamente femenino tienen un impacto no solo en el tiempo que se le dedica a la actualización, sino en las posibilidades de ascenso a un cargo de dedicación exclusiva. Estos datos obtenidos y sus cruces los analizamos a nivel nacional y regional, utilizando las regiones establecidas por el Sistema de Información Cultural de la Argentina del Ministerio de Cultura de la Nación. Este análisis sostenido en el tiempo ofrece un abanico de información que ratifica la necesidad de un sindicato propio que actúe como tal, frente a un colectivo maltratado por la terciarización, el monotributo y la desvalorización de su especificidad, en el mejor de los casos, siempre que cuente con un trabajo, ¿verdad? Interpretando la información, se destacan algunas temáticas que llaman nuestra atención por diversas circunstancias, y solo vamos a comentar 3 casos a modo de ejemplo. Estudiando los salarios del colectivo, la brecha salarial por género y la distribución en cuartiles de los sueldos según el género es una información poco prominente entre colegas. Otro aspecto son las violencias sufridas en el ámbito laboral. Está bastante silenciado, aunque el 57,7% de quienes respondieron en 2020 dijeron haber sufrido al menos alguna vez estas violencias, incluyendo las de género. Y por último, otra información muy notable, con la confirmación del pensando, ¿no?, en la conformación del nivel de estudios de nuestro colectivo, es lo referido al pago de título secundario y terciario en algunos lugares de trabajo como las universidades públicas. El desconocimiento de las particularidades de nuestro colectivo
influye en qué se pelea, en qué se defiende, en qué defienden los sindicatos, donde algunos de nosotros estamos afiliados, y donde siempre somos minoría, porque tanto en un sindicato como ATE, no sé, SUTEBA, UTEDIC inclusive, siempre somos minoría con respecto a la especificidad que ese sindicato defiende, ¿verdad? Estas temáticas, entre otras, que fuimos destacando a lo largo de los años, nos marcaron áreas prioritarias de acción. Bueno, y voy a tratar de seguir rapidito, no veo el cartel, pero ya me imagino que debe haber aparecido. Bueno, haciendo hincapié en los últimos años, donde la comunicación es casi exclusivamente virtual por el contexto de pandemia, diseñamos campañas de concientización o acciones para compartir a través de nuestras redes sociales, abordando las distintas áreas de acción identificadas. Sobre el área de acción con las violencias, podemos contar dos ejemplos. Uno fue la participación en el conversatorio de biblioestudiantes de El Salvador, entre estanterías, acoso y silencio en bibliotecas, donde se abordó la violencia en las instituciones, en particular la violencia de género. Y otro ejemplo es el de la campaña anual de difusión de la Ley de Protección Integral a las Mujeres, compartiendo características de las violencias para identificarlas y la atención a través de la línea 144. Sobre el área de acción identificada por los derechos laborales y nuestras características propias como trabajadores y trabajadoras, comenzamos la campaña Defiende tus derechos, conoce tus obligaciones, diseñando recursos para difundir en las redes sociales legislación y derechos laborales que nos cubren como trabajadoras en bibliotecas. En relación a las desigualdades de género que evidenciamos en los dos últimos relevamientos, donde analizamos esta variable, comenzamos a orientar las acciones y campañas de nuestra agrupación con una perspectiva de género. Por ejemplo, cuando abordamos las dificultades del teletrabajo, nos orientamos a mirar particularmente cómo afectaba a la cotidianeidad de las mujeres con su carga de tareas de cuidados. El objetivo está en visibilizar desigualdades y violencias muchas veces naturalizadas. Todos sabemos o creemos saber lo que cada bibliotecario debe hacer, qué funciones le competen y qué se espera de cada quien. Sin embargo, las bibliotecarias y bibliotecarios hacemos mucho más de lo que a veces nos corresponde. Y es en ese sentido que el relevamiento realizado nos detalla muchas de estas realidades que se desconocen o no se ven. Uno de nuestros mayores intereses es reflejar la realidad de nuestra ocupación, porque incluso dentro del colectivo tenemos mitos sobre el trabajo en determinados tipos de bibliotecas. Abonamos ideas, desde el prejuicio o el desconocimiento, sobre desempeños mejor remunerados o más tranquilos. La realidad de las bibliotecas varía según la región de nuestro país. El acceso al primer trabajo se dificulta según la injerencia de determinados grupos de poder, y la correlación de fuerzas entre quienes no saben de nuestra profesión y un colectivo que no cuenta con representación termina siendo ganada por quien es más fuerte. Que hablen los protagonistas es una forma de visibilizar, respondiendo, comentando su trabajo, reconociéndose, así como participando de conversatorios donde los colegas se enteran que no es tan fácil ni tan bien remunerado como creían. A partir de esta visibilización surgen campañas de apoyo a reclamos reales, concretos, o bien divulgación de información de interés. El relevamiento de estos datos y la consiguiente confrontación con el conocimiento de los colegas de las diversas regiones nos permitió distinguir necesidades del colectivo que hasta el momento conocíamos de primera mano, por propia experiencia, pero que ahora certificamos se replicaban en diferentes regiones del país. Conscientes de las diversidades socioculturales del mismo, elegimos contactar a colegas de las provincias para sumar sus voces y escuchar lo que tienen para contar y reclamar. Así, los datos recolectados, una vez analizados, mostraron una realidad nacional y diversas realidades regionales que complementan el estado de situación del colectivo bibliotecario. Para repensar lo instituido, lo naturalizado, es necesario hacerse preguntas incómodas, cuestionar los recorridos profesionales establecidos y tomar la primera persona del plural para construir, para luchar sin imponer nuestras voces, sumando la de cada colega de las localidades y provincias de nuestro país. Estudios o investigaciones como el relevamiento que sostenemos desde el 2010, que intentan desmontar una realidad única, posibilitando que los protagonistas, con sus voces, den cuenta de la diversidad de evidencias, son herramientas fundamentales para acercar al colectivo lo que el colectivo necesita. Construir políticas
como parte integrante del colectivo Conociéndolo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a activar el video. Espero que no se me tilde todo. Muchísimas gracias, Miriam y Norma. Interesantísima la exposición. Perfecto. El trabajo de Silvana se llama Inteligencia Artificial en GLAM, Políticas de la Información. Su nombre es Silvana Gracia Temesio Vizoso y pertenece a la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación en Uruguay. Muchísimas gracias, Silvana, te escuchamos. Bueno, gracias a ustedes. Voy a tratar de ser breve porque tengo la conectividad muy inestable. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes este espacio, les agradezco mucho. Bueno, voy a compartir pantalla y les voy a comentar un poco de qué se trata esto. Voy a cerrar acá. La idea es un poco reflexionar sobre la inteligencia artificial en nuestra área, en las galerías, en las bibliotecas, en los archivos y en los museos también. Y reflexionar los desafíos que nos genera esta irrupción de la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida, en las áreas de gobierno, en las áreas de educación, pero bueno, en particular en nuestra área profesional. Y ver cómo sería importante reflexionar sobre políticas de información al respecto. Lo primero que voy a hacer es rápidamente dar una definición, no una definición porque abarca muchos aspectos, yo detallo algunos en la ponencia, pero el desafío mayor de la inteligencia artificial en nuestros tiempos es una parte de la inteligencia artificial que es el aprendizaje automático, el machine learning, que es un tipo de inteligencia artificial diferente, específica, que opera de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a cómo operan los algoritmos, porque es un tipo de procedimientos que no son secuenciales o procedurales, que no son programados y sí tienen una ejecución secuencial, sino que trabajan de forma diferente, los podemos entrenar, los podemos alimentar con distintas datos y con distintas estrategias de algorítmicas, pero ellos van decidiendo y actuando de una manera que nosotros no podemos seguir, es decir, no podemos saber cuál va a ser el resultado, porque hay una competición entre agentes, entre situaciones, que se va dando que no sea un seguimiento específico. Y los resultados de esta inteligencia artificial, de este aprendizaje automático, son resultados que no son objetivos, sino que son más bien probabilísticos. Entonces ese es el gran desafío. Bueno, y lo siguiente que yo hice es un poco analizar en qué se está haciendo ahora en inteligencia artificial en nuestros servicios. El primero, uno de los más interesantes, es este desarrollo, Hamlet, que es How About Machine Learning Enhances Thesis. Bueno, mi inglés no es muy ortodoxo. ¿Qué hace este algoritmo? Bueno, usa un mecanismo, un tipo de razonamiento que es la similaridad en los textos. Por ejemplo, si determinadas palabras aparecen siempre cercanas a otras, tienen una similaridad y entonces se puede entender que eso les da cierta cercanía semántica, digamos. Entonces, extrapolan ese algoritmo de similaridad en un texto a la similaridad en los documentos. Entonces, si yo busco una tesis, el Hamlet lo que me hace es decirme, bueno, estas posibles tesis te van a interesar porque van a tratar de lo mismo, porque hace esa estrategia de similaridad
entre los documentos. Y también tiene otros servicios, se pone un texto y se buscan documentos que son similares a ese texto, en fin. Pero bajo esta misma idea. Es una cosa, esto opera sobre tesis del MIT, yo les pongo en la ponencia el sitio, es muy interesante, vale la pena probarlo. Otra de las cuestiones que están bastante en boga son los chatbots o los bots, esos robots conversacionales que, por ejemplo, se usan en los servicios de referencia. En la Facultad de Información y Comunicación, por ejemplo, este año, yo estaba intentando ver estos temas en recuperación de la información, generar la generación de bots, por ejemplo, para recomendar qué cursos de optativas o ese tipo de cosas podrían ser interesantes. Esto es otro de los servicios que se pueden usar como servicios de referencia o como servicios de acceso a la institución. Este tema justamente de los robots de conversacionales tiene una cosa muy cercana a una de las materias que nosotros trabajamos, que es la organización del conocimiento, porque de alguna manera hay que armar como taxonomías o microtesauros sobre las temáticas para poder ir haciendo avanzar la conversación. Y bueno, eso tiene temas de cercanía también con nuestro trabajo. El otro tema con lo que se ha explorado bastante es la generación de metadatos. El ejemplo que yo les pongo ahí es de la Biblioteca Nacional de Holanda, que tiene una particularidad, unos tipos de encabezamiento de materia muy, muy específicos, y ellos han explorado eso y de cómo aportar los metadatos y está bien interesante. El otro tema es el tema de las revisiones por pares. Por ejemplo, asignar revisores en una revista por temática. Se puede hacer a través de mecanismos de inteligencia artificial, es decir, si se buscan en los datos que si estos temas ya han sido usados estos revisores, bueno, se los sugiere, en fin. Y lo mismo, por ejemplo, la asignación de palabras claves, que lo que hacen es muy útil cuando, sobre todo cuando revistas números viejos que antes no se ponían palabras claves, bueno, entonces asignan, porque ahora normalmente las palabras claves vienen incorporadas y pedidas dentro de lo que es la edición electrónica. Y el NER, que es algo que está muy en boga, Named Entity Recognition, que se usa con herramientas de PLN, de procesamiento de lenguaje natural, que hay muchos sitios donde reconocen ya personas, o instituciones, o conceptos, en fin. Todo ese tipo de cosas se usa también. Se está empezando a usar en edición electrónica. Se usa, yo le puse ahí et al, bueno, en la organización de conocimiento ya mencioné algunos casos. Incluso hay dentro de nuestras áreas de trabajo, en los datos específicamente, lo que sería el data librarian o el archivista de datos, que ya trabajan con los datos, que esas son otras aplicaciones, otras especializaciones. Bueno, y acá aparece la necesidad de por qué trabajar sobre una política de información, porque el trabajo sobre estos algoritmos de Machine Learning o de inteligencia artificial en general genera algunos problemas. Estos algoritmos funcionan bien si los datos son buenos, si los datos son equilibrados, si hay una cantidad suficiente de datos. Esto se hace con grandes cantidades de datos. Si los datos no tienen esas características, se pueden generar sesgos de diversos tipos. Por ejemplo, en la asignación, es muy común que en la asignación de revisores se va a alimentar con datos que van a estar en inglés. Entonces, las personas que no escriben en inglés o que tienen pocas publicaciones en inglés van a tender a ser no usadas. Y hay hasta un sesgo transitivo, porque las personas que no escriben en inglés porque viven en lugares donde no se habla inglés, van a ser segregadas de una manera
inadvertida, o sea, no intencional, porque no es porque los datos se busquen que sean específicamente, que no tengan un equilibrio, sino que en los hechos se alimentan porque hay más producción en inglés que en otros idiomas. Entonces, es muy importante que los conjuntos de datos con los que se alimentan busquen ser equilibrados, y aunque naturalmente no sean equilibrados, bueno, tiene que buscarse la manera de que esto se equilibre en el conjunto de alimento y de entrenamiento, y si se generan estos sesgos, poderlos corregir en el entrenamiento y solucionarlo. El otro problema es el tema de la interpretación de los resultados, porque los resultados no son un resultado, son una declaración de probabilidad, que no necesariamente se va a cumplir en todos los casos, y que cuando hay sesgos todavía va a estar atravesados por esos sesgos. Entonces, las políticas de información al respecto de cómo utilizar la inteligencia artificial en todos los sectores, ya esto se está debatiendo mucho a nivel de gobierno electrónico, porque el uso de esto puede ser muy complejo en los aspectos de equidad o de colectivos vulnerables, pero en las áreas nuestras también estos problemas se van a empezar a dar. Entonces, el uso de la inteligencia artificial no es algo que nosotros podamos decir, estar en contra, porque es algo que es inherente al desarrollo social, el desarrollo tecnológico. De modo que lo que nosotros sí debemos plantearnos es que esas políticas de información en IA tengan un uso ético, y que es siempre poder trabajar en la defensa de los sectores desfavorecidos, porque eso se va a generar siempre sesgos hacia esos sectores. Y nosotros somos de alguna manera un garante de que todos los aspectos sean contemplados. Y bueno, el camino que yo veo para todo esto es, por un lado, la participación, el involucramiento, y no le puse ahí, pero también la formación en estos temas. Nosotros somos un sector que podemos tener una participación importante, bueno, en la parte de lo que sería los bibliotecarios de datos o los archivistas de datos. Podemos tener participaciones importantes, no en las áreas específicamente técnicas, sino en estas cosas que yo les comento, en equilibrar los conjuntos de datos, en asegurar la calidad de los conjuntos de datos, y en tener un tratamiento ético de esto. Bueno, espero que se me haya escuchado, espero que no se me haya cortado. Voy a dejar de compartir, y bueno, quedo un poco... Silvana, se te escuchó perfecto, se vio Bien, perfecto, bueno. así que quédate tranquila. Fui así, súper rápido, porque estoy con una conectividad. Bueno, espero poder llegar a las preguntas o a los debates. Yo sé que es un tema medio tecnológico, pero yo creo que es importante que nosotros nos involucremos con este tema, porque es un tema que tiene que ver con nosotros como bibliotecarios, como profesionales de la información. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, vamos a darle voz al último trabajo de la mesa. El trabajo se titula Las humanidades digitales y la biblioteca escolar, compartiendo resultados de un trabajo de investigación. La ponencia está a cargo de Claudia Marisol Palacios, María Segunda Varela, Nélida Noemí Conforte, Paula Carola Calo y Carlos Guillermo Schwip Durán, integrantes del grupo GISIS, del Departamento de Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, y les escuchamos. Yo necesitaría que me confirmaran si se compartió pantalla, porque creo que ahora ya la... ¿Está viendo se pantalla? Compartió y se ve bárbaro, así que bueno, por porque suerte, crucemos los dedos. No, porque yo lo estoy viendo mal, pero cualquier cosa me dicen. Les aviso porque está justo, creo que estamos en el peor horario, por eso lo digo. Se complicó el tema de los niveles de información a partir de
A las 11 fue. Así que bueno, nada, me pongo en silencio. Paula, ¿estás? No sé si está Paula. Bueno, comienzo yo entonces, vamos a hacerlo. En primera instancia, gracias por dejarnos participar en la mesa, la verdad que muy contentas. El tema de políticas de información es un tema que nos interesa mucho. Nosotras pertenecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está pobre Carlos, ¿no? Porque siempre queda en nosotras. Pertenecemos a la Universidad Nacional de Mar del Plata, somos de un grupo de investigación, GISIS, y lo que vamos a acercarles es una pequeña idea, porque bueno, esa era un poco la idea de que estamos trabajando con un proyecto que es las Humanidades Digitales y la Biblioteca Escolar, y que ese proyecto todavía no tiene lo que sería el informe final, es como que es un adelanto de los resultados. Por un lado, la directora del grupo de investigación es la licenciada Noemí Conforti, y lo que les queríamos contar es que Humanidades Digitales, Biblioteca Escolar, tiene una alta relación, y tal como planteó, tenemos que tener, ¿sí?, esta idea de política, de involucramiento, de desarrollo, no solo con el tema de inteligencia artificial, sino con todo el tema que tiene que ver con tecnología, con humanidades digitales, hoy que se va abriendo todo este campo dentro de la bibliotecología. Las humanidades digitales se enmarcan en la cultura digital, hoy no existe todavía un consenso en sí, incluso lo dicen varios autores, para poder definirlas, pero sí sabemos que tienen un carácter interdisciplinario y cooperativo, y que son una oportunidad para las bibliotecas escolares, ¿no? Ya que van por ahí y transforman a ver cómo lo puedes, toda la idea, ese es básicamente el tema. La metodología que utilizamos en este proyecto fue de corte cualitativa e interpretativa, y las etapas que pasó el proyecto tuvo que ver con esto de una etapa documental, una encuesta semiestructurada que se aplicó a los profesionales, entrevistas que se tomaron a determinados bibliotecarios escolares, y registro etnográfico que tuvo que ver con esta idea de hacer una planilla de observación para ver cómo estas humanidades digitales se encontraban dentro de las bibliotecas escolares. La unidad de análisis, nosotros trabajamos, al ser de Mar del Plata, trabajamos con todas las bibliotecas escolares estatales, ¿sí?, de nivel primario de General Pueyrredón. Los primeros resultados que les puedo por ahí comentar es que el 65% de los bibliotecarios escolares, vamos a este punto. Mar del Plata cuenta con 96 escuelas primarias. De esas 96 escuelas primarias, 59 tienen el cargo de bibliotecarios escolares. De esas 59, o sea, de 96, 59 tienen el cargo de bibliotecario escolar. De esos 59 bibliotecas escolares, 57 nos respondieron, con lo cual tuvimos un alto acatamiento, con lo cual estamos muy contentas con el tema de la respuesta y el involucramiento de los bibliotecarios escolares. El 65% de esos bibliotecarios escolares son cargos titulares, con lo cual esto hace que, hablo por ahí porque hay gente de otros países que conozco, esto hace que son cargos en los cuales los bibliotecarios ya han sido nombrados, ¿sí?, y que uno puede proyectar, uno puede tomar decisiones, uno puede desarrollar programas a no solo un año, porque como son cargos titulares tienen esa continuidad, y eso está buenísimo para tener en cuenta a la hora de tomar determinadas políticas, ¿no? El 90% de esos bibliotecarios no alternan el horario. Si uno ve la evolución de los bibliotecarios escolares, y ahí Norma también me va a entender esto que tiene que ver con sindicalizándonos, si uno ve los bibliotecarios escolares, el 90% antes, hace 15 años atrás, no voy a decir porque ella habló de los jóvenes, no me considero, hace 15 años atrás los bibliotecarios tenían hasta la obligación de trabajar 3 días a la mañana y 2 días a la tarde. Hoy esto ha cambiado, ¿sí?, gracias a todo el trabajo que han desarrollado, y el 90% de los bibliotecarios no alterna el horario, con lo cual los bibliotecarios toman un cargo a la mañana, o un cargo a la tarde, o un cargo vespertino.
Después podemos hablar de los pros y los contras, pero bueno, eso ya es otro problema de investigación. Dentro de estos bibliotecarios, dentro de este porcentaje, dentro de la totalidad de los bibliotecarios, también nos sentimos contentos porque más del 87% de esos bibliotecarios tienen título o de bibliotecario escolar o de bibliotecario en instituciones educativas. Con lo cual, tienen el sesgo que tiene que ver con esta idea de las bibliotecas escolares, las bibliotecas dentro de instituciones educativas. El resto, sí, ese 15-14%, tiene que ver con esto de bibliotecarios de las tecnicaturas, el título de bibliotecario documentalista, que tienen, obviamente, para trabajar en lo que es en la provincia de Buenos Aires, el título de maestro de grado. Cuando les preguntamos a los bibliotecarios, que tenía que ver esto con las humanidades digitales, cuando les preguntamos si tenían capacitaciones, si tenían capacitación en TIC, lo primero que trabajamos es esta idea de que si se habían perfeccionado, ¿no? El 66% nos dijo que sí. Igual esto hoy, si lo volviéramos a aplicar, cambiaría rotundamente durante la pandemia. A lo que le sumamos y cómo se calificarían, si entre un 7 y un 8 fue la nota que ellos se pondrían. Con respecto a esto que tiene que ver con programas, ¿sí? Con programas y con líneas de acción del Estado y con políticas que tienen que ver con las decisiones que toma el Estado con respecto a las bibliotecas escolares, podemos decir que las capacitaciones fueron dadas principalmente desde el programa Nuestra Escuela, desde los CIES, desde el portal Educar, ¿sí? Cómo fue el ministerio poniendo la mochila que tiene que ver con esto de las capacitaciones de los bibliotecarios escolares. Los temas, ¿sí? Los temas que desarrollaron, los cursos o talleres, les preguntamos, bueno, principalmente desde quién venían y qué hacían, nos dio la satisfacción de que muchos desarrollaron los postítulos, muchos trabajaron con el tema, con el Aguapay, que también la principal capacitación emana de lo que es la Biblioteca Nacional del Maestro, con educación y tecnologías, ¿sí? El aprendizaje basado en problemas, en el uso del celular, con lo cual el panorama fue ampliando el espectro. En cuanto al equipamiento de las bibliotecas, pudimos ver que los cañones, las pizarras digitales, las aulas móviles, estaban presentes en las bibliotecas, ¿no? Pero que no estaba presente lo que era el escaso equipamiento, la TV por cable, el Wi-Fi, las líneas de teléfono, que tampoco estaba, los programas que más hicieron ruido en las escuelas son el Planet, el PAT, Conectar Igualdad, las aulas digitales móviles, las redes de escuelas de aprendizaje de la provincia de Buenos Aires, fueron las que fueron haciendo hincapié y haciendo ruido desde esas miradas. Bueno, podemos decir entonces que en este trabajo que le estamos presentando, en esta ponencia, fue basado en trabajos anteriores, ya que nuestro grupo de investigación GISIS siempre tuvo como eje al bibliotecario escolar y las bibliotecas escolares, que se desarrolló este trabajo sin grandes dificultades, pero con gratificantes imprevistos, ya que dio lugar a propuestas y actividades de extensión concretas, como fue la organización de encuentros bibliotecarios escolares, donde del sudeste de la provincia de Buenos Aires asistieron más de 150 participantes, donde se generó la posibilidad, al igual que lo están haciendo estas jornadas, de poder encontrarnos y reflexionar y tener un intercambio súper provechoso. Afirmamos a partir de todos los resultados que María les comentó y que Paula no pudo hacerlo porque me está comentando por el chat que tuvo algún inconveniente con el acceso. Afirmamos que la biblioteca escolar debe cumplir un papel protagónico ante las tecnologías, que es de relevancia y pertinente la implementación de un modelo de inspección o supervisión que involucre distintas dimensiones de análisis de las bibliotecas escolares, como sucede en algunos lugares de nuestro país que tienen conformado equipos de supervisión destinado específicamente a las bibliotecas escolares, como es en el caso de Tierra del Fuego y también en Cava. Las instituciones educativas cuentan con equipamiento tecnológico y los bibliotecarios tienen ofertas de capacitación gratuita, que María recién les dio detallado los porcentajes de convocatoria y de asistencia a esas capacitaciones.
y la llegada de los equipamientos tecnológicos a las escuelas y a las bibliotecas en particular. Pero consideramos que ampliar esas horas de aprendizaje o introducir computadoras, los kits que han llegado a los distintos establecimientos, son mejoras, por supuesto, que sin ellas se limitarían muchas funciones, pero que no pueden considerarse como innovaciones, si no se producen transformaciones en el enfoque mismo de esa educación. Como para tener en cuenta y focalizar la atención en lo que la biblioteca escolar desea para tener éxito, ¿sí? Como un espacio de igualdad de oportunidades, como elemento esencial de cualquier estrategia a largo plazo para alfabetizar, educar, informar y contribuir al desarrollo económico, social y cultural, como está plasmado en el manifiesto de la IFLA, hoy debe ser gestionada y dinamizada mediante el empleo de las TIC. ¿Seguimos? Bien, por eso decimos, y en nuestra conclusión del trabajo quedó así especificado, que las humanidades digitales aún no están presentes en las bibliotecas escolares. Como aclaró María, este trabajo es previo a pandemia, quizás los resultados hayan cambiado en la actualidad. Es necesario dar lugar a estas nuevas metodologías y prácticas, ¿sí? Recursos y evidencias y preguntas para las disciplinas afines que requieren de una mayor indagación, formación, actualización continua, en donde el Estado debe estar presente, acompañando con políticas educativas que fundamenten su accionar y hagan eco de esta Ley Nacional 26.206 de Educación presente, porque el objetivo entonces de las bibliotecas tiene que ser el de promover el desarrollo de las unidades de información. Es lo que pretendemos que suceda con las políticas que sugerimos con el resultado de nuestro trabajo, que se puedan implementar y empezar a trabajar en estos equipos de supervisión, porque como sabemos, todos funcionamos de distinta manera cuando hay alguien acompañándonos, evaluándonos y asesorándonos en nuestras funciones y roles a cumplir, como en este caso como bibliotecarios escolares dentro de las instituciones educativas. Muchas gracias por escucharnos y por el espacio, y ojalá surjan preguntas y den lugar al intercambio. Bueno, muchas gracias a toda la ronda de ponentes por la paciencia, por acompañar este espacio. Realmente sí, esperábamos que fuera este lugar de encuentro para compartir y reflexionar, como dijo Claudia, hacia el final. Ahora sí tenemos algunas preguntas que hacer para los ponentes, y luego de esas preguntas vamos a hacer un cierre con mi compañera coordinadora de mesa de algunos puntos que vimos en común, pero nos parece muy importante, sobre todo escuchar a ver las respuestas de las preguntas que hicieron los presentes. Si quieren hacer más preguntas por chat, atenta la compañera, yo voy leyendo las que recibimos hasta el momento, y empezamos con preguntas a Paula. Paula, ¿crees que realizar prácticas profesionalizantes reales desde la formación académica podrían ser una forma de visibilizar el rol de los bibliotecarios, gestor político de una biblioteca? ¿Cómo crees que incide la comunicación interna de la biblioteca hacia las autoridades para sensibilizar sobre el trabajo cooperativo? Bueno, ¿cuánto consideras que se puede mejorar allí? Yo creo que en relación a las prácticas profesionalizantes y a la comunicación con directivos. Sí, la voy leyendo así porque son como varias preguntas en una. Sí creo que dentro de la formación académica estaría bueno que haya, o que pongamos más énfasis quizás en la implementación de la política como herramienta, esto que marqué bastante en la ponencia. No sé, como para pensar, ¿no es cierto?, cómo como bibliotecarios podemos utilizar esta herramienta, y desde todos los lugares de la biblioteca, digo, desde procesos técnicos, porque quizás desde siempre nuestra profesión estuvo muy ligada a lo técnico, al principio, y quedamos un poco anclados en esa situación.
Por ende, por ahí lo que pienso yo es todo esto que surgió en la investigación que yo hice, como herramientas comunicativas, liderazgo, innovación, todas palabras que quizás están más vinculadas al marketing o a cuestiones que no tienen teóricamente nada que ver con la biblioteca, empezar a incluirlas. Creo que, por ejemplo, los planes de marketing en las bibliotecas ya son bastante más comunes, y está buenísimo que así sea. Lo mismo las cuestiones vinculadas a la comunicación, digo, para adentro y para afuera, y esto tiene que ver quizás con la segunda pregunta, que cómo creo que incide la comunicación interna de las bibliotecas en las autoridades para sensibilizar sobre el trabajo cooperativo. Yo creo que la comunicación interna dentro de la universidad, dentro de la biblioteca y dentro de la universidad es esencial para poder lograr la visibilidad de los espacios y poder que se ponga en valor, ¿no? El trabajo que se realiza en estos espacios. Me parece fundamental. Digo, si la persona que coordina el área, el secretario, desconoce lo que es la red, una red, qué hace, para qué sirve, probablemente tengamos más dificultades a la hora de gestionar, por ejemplo, permisos para ir a plenarios, por ejemplo, como de base, ¿no? Entonces, si hay un desconocimiento del secretario o secretaria, me parece que ahí está el tema de la comunicación. Es fundamental que sepan lo que hacemos, fundamental, y qué es lo que hacemos, o sea, mostrar lo que hacemos, de qué sirve, para qué sirve, porque digamos, estas son las herramientas que tienen que ver con un poco la persuasión, la política, ¿no? De mostrar el resultado. ¿Para qué sirve una red colaborativa de trabajo de bibliotecas? Y bueno, compras mancomunadamente libros, ahorras plata, bueno, con esta actitud, pararse ante el superior y poder mostrar estas cosas, digo, tienen mucho que ver con la personalidad también de cada uno, pero digo, pensarlo podría pensarse también desde alguna materia específica que pueda tratar estas temáticas. Y la última, ¿cuánto considero que podría? Bueno, venía a colación de esto. Yo creo que es fundamental la comunicación interna y mostrarnos como, también como facilitadores políticos de muchas cosas para la universidad y para la biblioteca. Si nosotros no nos mostramos así, probablemente siempre sigamos en el mismo lugar, ¿no? En este lugar pseudo pasivo y de poca visibilización. Y aprovecho, y yo les hice una pregunta a las chicas, a Miriam y a Norma, y que tiene, creo, bastante que ver quizás, o por lo menos yo vi como un lazo entre nuestros trabajos, que la principal cooperación que tenemos que tener no la tenemos, que es que no estamos sindicalizados, ¿no es cierto? Entonces, digo, quizás venga esta cooperación que yo observé en otro contexto, creo que es la que principalmente tendríamos que tratar de lograr, y que en estos espacios de reflexión cooperativa de bibliotecas muchas veces se da. Entonces, que es muy rico desde ese lugar. Gracias. Gracias, Pau. Quedó como una pregunta, reflexión entonces para las colegas, Miriam y Norma. Me parece... Sí. Bueno, retomamos esto que dice Paula y lo sumamos la pregunta que hizo Verónica también para Miriam y para Norma. ¿Cuán lejos estamos de un sindicato de bibliotecarios? Son tres preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los principales problemas que impiden este sindicato a nivel nacional? Y si ustedes consideran que es conveniente avanzar con sindicatos provinciales. Así que bueno, se podría hacer una reflexión con estas dos propuestas, ¿no? El avance con los sindicatos provinciales y las dificultades, y esta vía que propone Paula desde la cooperación también como un lugar desde el que construir y avanzar sobre esto. Las escuchamos, Miriam y Norma. Gracias. A ver, me voy a acercar un poco más al micrófono. ¿Ahí me escuchan mejor? Que cuando presenté ya estaba bajito. Sí, en realidad lo fundamental es la participación, ¿no? Tanto como decía Paula en su ponencia, como planteaban las otras colegas, sin la participación propia del colectivo en lo que sea que nos interese, no se sostiene ninguno de los trabajos.
Y eso es fundamental, no es fácil, obviamente todos sabemos lo que cuesta sostener cualquiera de los proyectos, cualquiera de las instancias que uno se propone, y cuán cerca o lejos estemos del sindicato depende de la cantidad de personas que estemos dispuestas a sostener esto día a día, como un extra a nuestros trabajos, a nuestras vidas privadas, porque todo es un extra, todo está por fuera de nuestros trabajos. Nuestros trabajos no nos pagan por hacer una representación del colectivo. Básicamente es eso. Después sí, una de las cosas que preguntaba Verónica del sindicato a nivel nacional o a nivel provincial, depende también de cada provincia. De hecho, hay algunas provincias que tienen sindicatos como Chaco, tienen varios sindicatos de bibliotecarios en el Chaco, pero también tienen un sistema escolar, que son las bibliotecas que tienen mayor cantidad de empleados y empleadas, muy armado, muy aceitado, y por eso pueden tener una representación tan activa. Pero eso va a depender de la participación y lo que quiera el colectivo, ¿no? O sea, nosotros no preguntábamos en el relevamiento si el sindicato propio, a qué nivel iba, si a regional, si a provincial, la verdad que no podemos responder más que por nosotras dos y por lo que conocemos del SINDI, que es un grupo chiquito de personas que está interesado en por lo menos plantear estas preguntas, ¿no? Y romper también esta dificultad, perdón que me extienda, pero romper también esta dificultad de pensar que un sindicato es solo un grupo que va al choque. Cuando en realidad un sindicato, como el sindicato docente, es un sindicato que pudo cambiar la idea de trabajar por vocación a trabajar como trabajadores de la educación. Ese cambio también es importante, y que no somos el estereotipo de sindicatos, o no sé, que no se citan los trabajos que se hacen, porque no, nombrar la palabra sindicalizándonos es tremenda, o asambleas de sindicato, son todas cosas que ocurren, pero no hay un conocimiento del colectivo, y un poco lo que nosotros queríamos plantear también es eso, que si nosotras como agrupación podemos hacer ese trabajo de conocer al colectivo, desde las instituciones oficiales también se podría hacer, para no hablar en nombre de, sino con las voces de que nos responden. Perdón, que me extendí un montón. Norma, ¿querés agregar algo? Sí, gracias, Ale. Sí, a mí me parece también, bueno, principalmente esta cuestión de la participación, ¿no? Esta cuestión de pararse, como dice Paula, me parece muy importante, visibilizar nuestro trabajo, también, no solo en el aspecto, en los lugares de trabajo, sino también socialmente. Eso habla también de esta imagen o este estereotipo que se tiene de los bibliotecarios, ¿no? No encontramos ningún bibliotecario en alguna agrupación política o reconocido socialmente, aunque esto no, pero que visibilice, siempre estamos ahí como, seguimos con ese estereotipo que muestran las propagandas, y que no es así. Como bien decía Paula, hay un montón de acciones, como contaban las chicas, hay un montón de acciones de trabajo que está invisibilizado. Creo que la pregunta de Verónica, por un lado, la contesta Paula con su pregunta también, ¿no? Aunque sea un juego de palabras, pero viene justamente, ¿no? del lugar que no nos propiciamos. Y reconocernos trabajadores no es desmerecer nuestro profesionalismo. Reconocernos trabajadores es saber que vivimos del sueldo que se genera por nuestro trabajo, que necesitamos mejores condiciones de trabajo para que ese trabajo también sea mucho más fructífero, mucho más efectivo, que tenemos que involucrarnos en leyes de las que hablaba, por ejemplo, Celeste. Celeste hablaba de las leyes que faltan, de esa falta de perfil, y también la formación. Acá tenemos un montón de colegas que son formadores de futuros bibliotecarios, y en ellos también tenemos que empezar a hablar un poco de este trabajador que van a ser en el futuro, sin desmerecer su profesionalismo, su formación, su especificidad, pero que en definitiva somos trabajadores que vivimos de nuestro sueldo, que al momento de tener un problema en el trabajo,
no tenemos quien nos represente, porque nunca se entiende cuál es nuestro problema, porque los sindicatos están más atentos a la mayoría que representan. Y por otro lado también es un tema importante a señalar y no es menor, existe una asociación a nivel nacional que tiene la personería gremial, que elige no ejercerla, porque elige no ejercerla, y entonces nos quedamos en grandes congresos o medianos congresos académicos, muy formales, por eso hice referencia a nuestra ovejita, porque descontracturó un poco sin desmerecer el trabajo de las compañeras, que por supuesto es importante, pero digo, a veces no hablamos de lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Hasta que nos afecta en el bolsillo o hasta que nos afecta en la salud, porque el tema de la violencia es un tema, porque el tema de la precarización es un tema que nos afecta, y en relación a lo que presentaban las chicas de Mar del Plata, también es un trabajo muy interesante, habla de esta situación, el tema del turno rotativo es algo que no está en la legislación, sin embargo, para cubrir la falta de presupuesto se le pedía al docente que rotara en sus puestos de trabajo. Ese docente estaba imposibilitado de tomar un segundo cargo, o tenía que conseguir un segundo cargo que también le permitiera rotar. Norma, se le exigía. Se le exigía, sí. Hace unos años se le exigía, vamos a ser sinceros, como dijiste vos, no estaba en ningún lado, se le exigía. Nosotros porque somos se le exigía. Y por otro lado, aparte de exigírsele, se lo veía mal si no aceptaba. Nosotros en La Matanza trabajamos desde el sindicato SUTEBA justamente para concientizar que como no había, no estaba escrito, no existía legalmente, podían negarse. Pero bueno, era mal visto por la comunidad porque no colaboraba. Y en este trabajo que ustedes presentaron, tomaron solamente a colegas estatales, no municipales. No, los municipales en Mar del Plata están peor. Peor. A eso quería No, yo las conozco porque las chicas son amigas mías y son alumnas. O sea, la situación en Mar del Plata no puede decirse que son bibliotecarios, voy a ser sincera, se los he dicho a ellas. Es una lucha que venimos haciendo en la municipalidad. Ellas son tomadas con lo aclaro para todos por ahí, ellas son tomadas con un plan, ¿sí?, por horas, para que hagan algunas horas alternadas en alguna institución de la municipalidad porque no quiere poner el cargo de bibliotecario escolar. Y una lucha entre la municipalidad, porque la municipalidad tiene un sistema municipal de escuelas, por ahí armamos un lío, tienes una lucha entre la municipalidad y la Dirección General de Escuelas, de un cargo de bibliotecario. Y queda un limbo donde nadie se hace cargo. Bueno, no, totalmente. No, sí, lo hemos hablado, hemos debatido, el año pasado estuvimos con todos, la verdad que, pero nadie se quiere acercar. Y nadie nos puede defender. Tanto el presupuesto. Pero bueno. Esto que comentan las compañeras, no, sí, me parece súper interesante y me parece súper necesario. Creo que las personas, cuando retomemos los comentarios con Clarisa vamos a hacer las observaciones que vimos en el global. Ahora estamos en la parte de intercambio y está buenísimo. Y bueno, es súper complejo. Una de las cosas que tenemos es la complejidad de las políticas de información en el entramado de las políticas públicas, que incluye las educativas, que incluye las cuestiones de salarial. El ministerio de nosotros hay ministerios de trabajo también que están dando vueltas por ahí. Cindy ha hecho un enorme trabajo para también alfabetizar en eso, porque alfabetizar en el buen sentido, no lo conocemos. Pero buenísimo que la palabra esté, porque vamos a retomar después qué pasó con esto que dice Norma de, bueno, hay que hablar en qué espacios y cómo y de qué, ¿no? Y por qué hacemos esto también. Creo que vamos a ver si recuperamos ese sentido. No quiero interrumpir y si les parece, voy a pasar las preguntas de la compañera, y cualquier cosa volvemos con la segunda ronda con Clary, ahí tienen todavía el chat abierto. Seguimos, si les parece. Tenemos una pregunta para Silvia Temesio, o dos, alguien que se alegra de encontrarte por aquí. Primero, Celeste te pregunta si conoces a un autor que se llama Luciano Floridi, italiano.
que escribe en inglés y que está haciendo aportes sobre la relación entre información digital, datos privados, huellas digitales. Esa es una pregunta. Y otra pregunta que me parece muy interesante, creo que es de Claudia Boeris, una compañera del departamento. Si nos podés contar qué avances, esto es muy interesante porque Silvia es desde Uruguay, si hay avances en estas problemáticas que vos decís de los sesgos, los algoritmos, en Uruguay. Estoy contestando. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. No conozco el autor que detalla. Hay mucha cosa escrita a nivel latinoamericano, pero bueno, sobre todo yo recomendaría a María Rosa Vicari, a nivel en Brasil es una eminencia en el área de inteligencia artificial, pero esta persona no la conozco. Respecto a lo que se está haciendo, si quieren, si puedo, me gustaría compartir, a ver si logro, acá. Sí, lo que se está haciendo a nivel de gobierno electrónico. Hay una estrategia de inteligencia artificial que se hizo a través de una consulta pública, yo participé, pero participé como cualquier ciudadano se podía inscribir y bueno, de ahí se empiezan a debatir los temas con toda su complejidad y participa, bueno, el ciudadano común, la academia, y han salido una serie de principios generales, ¿no? Respeto, transparencia, responsabilidad ética, valor agregado. Bueno, esta es la página de AGESIC, y también les quería comentar que la IFLA también tiene un grupo de trabajo. Vamos a ver si lo puedo compartir para que IFLA, ahí va, acá viene. La IFLA tiene un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial en bibliotecas y que también va en la misma línea, ¿no? De garantizar, de garantizar la ética, acá, can support high quality ethical research, qué pueden hacer las bibliotecas para adaptarse, en fin, hay mucho trabajo. No sé si contesto por ahí, no me quiero extender, pero bueno. Muy buena la referencia, la verdad que no conocíamos lo de gobierno abierto en Uruguay, así que buenísimo. Ahora, sí, muchas gracias, Silvana. Bueno, vamos con la última pregunta que tenemos acá en el chat. La hace Celeste para Claudia y para María Segunda. Les pregunta qué opinan de hacerle agregados a la ley de bibliotecas escolares para incorporar este tema. Si podemos pensar en un proyecto de enmienda o de una nueva ley, ¿qué opinan ustedes? Esa es la consulta de Celeste. Yo les quiero comentar que la directora de nuestro grupo está presente acá y también está presente en este grupo, que me pone muy contenta también, una de las bibliotecarias de municipalidad que estuvimos hablando con Norma recién de toda la precarización laboral, ¿no? Con Ana Villasanti. La verdad que coincido con lo que comentan en el chat. Es necesario, por un lado, visibilizar, ¿sí? No solo las bibliotecas escolares, en realidad es necesario visibilizar todo el trabajo que se realizan los profesionales, desde todas las miradas, y también esta idea que dice Ana, dice, siempre esperando que alguien nos salve. Yo en realidad, Ana, alguien más nos salve, lo hemos hablado muchísimas veces. Ella es una de las precursoras y es una de las que lleva la bandera que tiene que ver con esta problemática de las bibliotecas municipales, y creo que en realidad no quiero bajarle los brazos, no es que alguien más nos salve, en realidad nos salvamos entre todos, por eso creo que siempre hay que seguir hablando del tema. No sé si Paula ha estado. No la veo conectada ahora. Yo no la veo conectada tampoco. No la veo conectada. Bueno, Mari, bueno, sí, si no hacemos referencia que con respecto a la ley, que si bien está vigente de bibliotecas escolares de la 26.917, la Biblioteca Nacional del Maestro está trabajando arduamente en ello, en su implementación y haciendo obviamente las reformas necesarias para que realmente se comience a
a cumplir lo que allí quedó establecido, y damos fe que Fernando López y muchos de nosotros seguramente durante el ciclo 2020 y en lo que va de 2021 lo hemos escuchado en muchos espacios donde él ha participado y ha manifestado que es una de sus prioridades estar trabajando en la implementación de esta ley que involucra a las bibliotecas escolares. Bueno, por lo que hemos visto, les agradecemos muchísimo a todas y a todas por sus preguntas, sus respuestas. Según nuestro registro de chat, no tenemos más preguntas pendientes. Así que simplemente voy a hacer algunos comentarios de algunos puntos en común o lecturas transversales o elementos que nos llamaron la atención y que nos gustaría destacar con Ale de la lectura de los trabajos. En principio, bueno, agradecerles enormemente la participación en la mesa. Ustedes saben que es la primera edición, digamos, de esta mesa, así que estamos muy contentas, teníamos mucha expectativa y la verdad que superó nuestras expectativas. Las ponencias son todas muy interesantes, abren, digamos, muchos temas poco explorados, donde hay también muchos vacíos, digamos, en el campo que es muy bueno retomar. Encontramos algunos puntos de contacto, como les decíamos, sobre todo, uno de los que más se destacan es el rol del profesional de la información, ¿no? La reflexión sobre el rol del profesional de la información, recuperar su importancia y su posición activa en toda la actividad bibliotecaria, ¿sí? En las diferentes instancias y en todos los procesos, también incluso de producción de políticas de la información. También destacamos que todos los trabajos tienen sesgos muy propositivos, ¿sí? Que presentan problemáticas y a la vez presentan propuestas y presentan ideas de cómo se puede hacer para enfrentar esas problemáticas. Acá, bueno, surgió mucho el tema de lo político, ¿no? En la actividad bibliotecaria, tanto hacia adentro del sistema bibliotecario como hacia el afuera, y la vinculación, digamos, con otros actores. También nos parece muy importante la producción relevante de datos empíricos, o sea, son fundamentales para poder seguir avanzando en la reflexión y para poder, digamos, proponer nuevas alternativas frente a las problemáticas. Eso nos parece fundamental. Bueno, y también la cuestión de esto de la legislación, ¿no? De volver a repensar el tema de la legislación, de las políticas, de la información, entender no solo lo que está escrito, ¿no? La norma escrita, sino también recuperar, digamos, otros elementos como pueden ser los contextos de producción de esas normativas, los actores y los intereses que están en juego, ¿sí? El rol del Estado, poder, digamos, interpelar al Estado, interpelar a los actores que conforman ese entramado para pensar en las diferentes instancias del proceso de elaboración, ejecución, digamos, de las políticas públicas, específicamente en el área de la información y lo que nos atañe en el día de hoy. Así que bueno, agradecerles enormemente, para nosotras fue un placer, espero que lo haya sido también para ustedes, y ahora las dejo con Ale con unas últimas palabras. Bueno, sí, el agradecimiento, la alegría, también por eso los nervios y todos esos furcios que hicimos al inicio, pero bueno, la verdad que había mucha ansiedad, leímos los trabajos, que ustedes se leyeron porque también estaban muy sobre los temas, eso me parece que funcionó. En esto que decía Norma, ¿no? También de pensar estos espacios para que no sean solamente un espacio donde pasa una ronda y da un texto, sino bueno, encontrarse, decirle, bueno, acá está la colega, esto ya lo hablamos por fuera, me parece que hay que seguir, es incómodo de esta manera, pero lo hemos logrado, me parece. Fuimos colegas de Costa Rica, de Mendoza, de Córdoba, de Misiones, de Mar del Plata, escuchando, estas son las cosas, los lujos de la, ¿no? También de las actividades online, ¿no? Capaz que era mucho más difícil si hacíamos esto en La Plata, que nos escucharan y difícil manejar la palabra, ¿no? La verdad que hubiese sido lindo tener una ronda, así donde estuviéramos todos ahí bulliciosos, levantando la mano, es complejo. Queda para la próxima, queda un compromiso, esta es la idea también del cierre con Clary. Tuvimos 4 instituciones, tuvimos a Universidad
parece muy interesante este panorama, que nos llevamos a este panorama final, ¿no? Tuvimos una colega de Uruguay, estuvimos trabajando con la Universidad de Mar del Plata, una universidad pedagógica, con una agrupación de larga trayectoria como Sindicalizándonos. Eso me parece que habla de la variedad que tiene la mesa para escucharnos y cruzar, y el cruce surgió naturalmente, ¿no? Nosotros siempre teníamos ahí la cajita de preguntas por si nadie hablaba, pero hubo cruces. Esto creo que funcionó porque hubo algo que está muy patente en esto que señalaba Clary, ¿no? Un tema que fue central y es por donde nosotras también estamos trabajando en la materia, que también da marco a esta mesa, que es el trabajo, ¿no? Como también las bibliotecas, el trabajo con la información, los discursos y las retóricas sobre las tecnologías, desmaterializó a los sujetos, ¿no? Hay cuerpos, ¿no? Hay cuerpos, hay sujetos, hay subjetividades, que no están en la norma, ¿no? No alcanza la ley, ¿no? Ahí tenemos que trabajar nosotros, y ahí viene la clave, que fue, bueno, la verdad que ha funcionado en un bloque para armar esta idea de la cooperación que abrió Paula, esta idea de estar atentos a la lectura de las leyes que puso Celeste. Esto que dice Clarisa para nosotras es súper importante en una mesa que trabaja sobre investigación en bibliotecología. Necesitamos datos, digamos, necesitamos datos para seguir haciendo en este frente también un avance de choque para instalar estas temáticas que, como dijo Clary, no están en el campo. Si uno busca bibliografía sobre humanidades digitales, sobre inteligencia artificial, sobre trabajadores en bibliotecas, hay muy poco, ¿no? Y creo que ese ha sido también el desafío para ustedes como escritores, ponentes, investigadores en estas temáticas. Si se pone a rastrear la bibliografía, es poquísima. Ustedes están haciendo un avance sobre eso. En este sentido, a nosotras nos nutre mucho estas propuestas para el trabajo con la cátedra. La verdad que decimos que hay un interés de fondo, como en todo, ¿no? Hay intereses en juego. La verdad que queremos leerlos y llevar estos temas, porque como dijeron ustedes, es necesario que vuelva a la formación, ¿no? Que este trabajo de producción, de investigación, también tenga un retorno a las aulas, y en ese sentido, el registro escrito, ¿no? Las ponencias, de las presentaciones, es muy valioso. Por último, vemos que, bueno, que en este espacio que se abrió hoy, en esta nueva mesa, que esperamos contar con una segunda edición en el futuro, en las próximas GIRIP, en la 7ª GIRIP, queremos comprometerles, ¿no? Si tienen ganas, a continuar y encontrarnos en esa segunda edición para ver cómo estamos, qué avanzamos, qué resolvimos, qué nuevos hallazgos hay, ¿no? La verdad que el trabajo sostenido de Cindy, estos 5 años de relevamiento, muy importante. El trabajo sostenido del Grupo de Mar del Plata en bibliotecas escolares. También seguimos leyendo a Silvana, que tiene sus artículos en palabra clave, así que también ahora nos vamos a googlear. Y bueno, están invitados, ¿no? a trabajar y a poner también por escrito estas notas en la sección que estamos editando con Clarisa, que es Notas para el Debate, la revista Palabra Clave, que ahí buscamos también un formato que fuera para esto, ¿no? Un escrito entre un artículo y una nota para empezar a instalar temáticas en el campo, así que están invitados a eso. El que quiera nos pide, y van a ver las difusiones por las redes. Tenemos algunos paneles en la Cátedra de Política de la Información donde invitamos eventualmente a colegas. Nos acompañó en alguna oportunidad Celeste Medina, y fue re importante para los estudiantes, ¿no? Escuchar, en ese caso, a una persona que está en gestión, contar cómo es la gestión y cuál es el rol. Bueno, eso es todo. Les agradecemos un montón. Y estamos en contacto por mail, sobre todo para avanzar en quienes quieran publicar el trabajo en actas, que tiene unos requerimientos un poquito más afinados de forma, para dar esa instancia, y los animamos a que hagan eso por esta situación, ¿no? Queremos que se visibilice. Romper con una palabrita que dijo al principio Paula, el tabú de lo político en bibliotecas. Creo que en esta mesa se rompió. Creo que hemos hablado todos en confianza de lo político y de las políticas sin temores, sin resquemores. Eso me parece que también es un avance que estamos en el campo, sabes que hace un tiempo no era tan así, ¿no? Hace un tiempo hablar de política y de políticos generaba ya unos pelos de punta. Bueno, muchas gracias. Y bueno, cerramos, ¿no? Una última cuestión administrativa, una última cuestión administrativa para poder obtener el certificado, como han puesto varias veces ahí en el chat, tienen que llenar el formulario que va a estar activo hasta hoy a las 8 de la noche. Así que
las personas que no lo hicieron no se duerman, porque una vez que desaparece ese formulario no queda registrada la participación, así que por favor estén atentos a ese detalle. Bueno, gracias de nuevo, ha sido un placer escucharles y esperamos encontrarnos en la próxima edición.